Muchísimas gracias a todos por estar aquí un nuevo día, por acompañarnos. Aquellas personas que por primera vez vienen, que no nos conocen, pues tenemos que decirles que están ustedes en una casa espírita donde estudiamos el espíritu, es decir, intentamos comprender qué es el espíritu, de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que está haciendo aquí. Todos cuantos estamos aquí reunidos en esta tarde, pues somos espíritus, aunque en este caso somos espíritus encarnados, es decir, la carne es la que nos hace que estemos aquí viéndonos a todos nosotros, a pesar de que hay indudablemente muchísimos espíritus amigos que están acompañándonos, amigos espirituales, que son familiares, son espíritus de sintonía con nosotros, aquellos con los cuales tienen las mismas carencias y las mismas virtudes que nosotros, que nos acompañan, son los que están aquí en esta tarde. Aparte de esta tarde están los espíritus, estamos por Miguel Ángel Ruiz, que ya le conocéis, él es ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en el aeropuerto de Santander, es un gran investigador sobre todo aquello que vemos actualmente que se está realizando en nuestra vida cotidiana, y me llamó mucho la atención un artículo que publicó este mes, en el año cero, que dice ¿quién es quién en el gobierno secreto del mundo? En él ha confeccionado esta conferencia que nos va a comunicar a todos nosotros, y lo que sí queremos decirles pues es que es un gran, podemos decir un gran coloquial, ¿no? Porque en todas las reuniones que tenemos con él, pues siempre nos llega a las personas que están presentes, transmitiéndoles aquellos conocimientos que nosotros estamos inmersos en saber. Él ha participado y participa en Cuarto Milenio con Iker Jiménez, y aparte, como habéis visto, pues también escribe en las revistas como Año Cero, Enigmas, etcétera, etcétera, sin olvidarnos de los programas de radio que también realiza. Es así más o menos. Bueno, pues que te damos las gracias porque él ha venido expresamente desde su trabajo, desde Santander, donde trabaja en la torre de control, allí controlando aquellas cosas que pasan de vez en cuando raras y que no nos comunican a la gente común, pues para que... Secreto, exactamente. Bueno, pues en esta tarde nos va a comunicar esta serie de cosas que indudablemente nos va a llamar mucho la atención a todos. Así que le vamos a recibir, después de darle las gracias, vuelvo a repetir, por estar aquí este nuevo día. Ya son muchos los días que vienen, los amigos que nos acompañan pues acostumbran siempre a continuar. De vez en cuando pues vemos alguna persona nueva, pero en este caso Miguel Ángel es un amigo de esta casa ya desde hace muchos años. Así que Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre. Ya sabes que estás en tu casa, no te tengo que decir nada, y te vamos a dar un saludo desde la butaca de cada uno de nosotros para no interferir mucho. Muchas gracias a todos. Venga. ¿Me oís bien todos? Sí. Sí. Y si queréis, quitamos un poco de luz para hacerlo en plan cine, a riesgo de que os durmáis. Lo primero que quiero es pedir un poco de disculpas, no sé si me he retrasado mucho, pero bueno, que en general yo los viernes yo estoy encantado de venir a esta casa. De hecho son ya casi 5 años que Miguel generosamente de vez en cuando me invita a dar conferencias, 5 años que parece que no, pero ya me siento uno más de aquí. Y que lo que hacemos es que, bueno, cuando yo trabajo y tal, salgo del trabajo prontito, recorro en coche los 450 kilómetros que me separan de Madrid, y entonces pues a veces es un poco una carrera contra reloj. Hoy ha habido una serie de retenciones en la Nacional 1, porque a mí me gusta venir con un poco de tiempo, sobre todo para que no haya ese estrés de el ponente no está, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, entonces es solamente eso, contaros un poco la situación para que entendáis también que la premura pues no es para nada una falta de respeto, sino que simplemente es que a veces no hay minutos para venir, ¿no? Con respecto a la conferencia que vamos a dar, os quiero decir que es una conferencia, en cierto modo, de las que yo suelo dar, es una conferencia rara, hasta cierto punto, ¿no? Yo había hecho un trabajo que está muy bien, que es el quién en el gobierno secreto del mundo, pero siempre que vengo a esta casa
me gusta particularizar este tipo de conferencias, este tipo de hechos que yo suelo divulgar, que suelen tener mucho que ver con la crítica social, muy basadas en la sociología del poder. También con una visión como, pues yo creo que la que aglutina aquí a todo el mundo, ¿no? Sobre la comprensión de que hay un más allá, de que somos algo más que solo cuerpos, de que hay una trascendencia. Y entonces yo, cuando estaba pensando esta conferencia, porque te tiras como ponente cierto tiempo tratando de construir, ¿no?, todo lo que vais a oír aquí. Yo no lo improviso, de alguna manera voy rumiando esa serie de temas, y yo decía, ¿cómo puedo de alguna manera unir lo que es cómo funciona el gobierno del mundo de una manera geopolítica con una visión trascendente de la vida? Y he tenido, se me encendió la lucecita en cierto punto, y lo que voy a mostrar es que en general el poder ejercido por el gobierno, pero el poder es una cosa, digamos, mucho más tirana, mucho más profunda, mucho más totalizadora que simplemente lo que puede ser un conjunto de normas, ¿no?, como puede hacer el gobierno de España. Esto, cuando el poder impone una visión, no es que nosotros tengamos que votar o pagar impuestos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo quiero centrar todo es cómo... Hemos acabado, ¿no? Sí. No, quedaos con esta idea porque yo creo que es la idea que yo quiero compartir con vosotros, y que es una idea que me parece súper importantísima. Y cómo es, de alguna manera, la colonización total de la mente, en cierto modo, que el poder ejerce sobre la ciudadanía. Si yo consigo que veáis eso, esa profundidad, o sea, si yo consigo que de alguna manera nos demos cuenta que lo que nosotros somos no solo es expresión de nosotros mismos, sino que hay unas directrices a veces muy profundas que de alguna manera nos condicionan profundamente como personas. El poder no es tanto que nosotros hagamos lo que una élite quiere, sino el poder es que nosotros miremos con los ojos que ellos nos prestan. Y eso sí que es de alguna manera una conquista profunda del espíritu. Vamos a empezar, si queréis, un poco con lo que es el principio, ¿no? Yo al principio del artículo cuento un poco cómo se formó el actual gobierno mundial, que es como una especie de red de redes, y luego voy a elegir, de todos los temas que en el fondo se dirimirían de ahí, voy a elegir una línea concreta que es un poco la que particularizo para esta conferencia. Bueno, lo que vamos a hablar ahora mismo solamente es de historia del mundo actual. El mundo actual tiene, habría que ver cuánto queremos retroceder en la historia para contar el momento presente, pero yo creo que hay un hito muy importante que es el inicio de la Guerra Fría, o el final de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que eso fue un momento de catarsis importante. Hubo, por ejemplo, un cambio muy importante después de que Hiroshima y Nagasaki explotaran, ¿no?, de aquella manera, y que yo creo que aquello se quedó muy profundamente en la mente de los dirigentes y de los habitantes del planeta Tierra en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que sí que hubo como un inicio de un nuevo mundo, de un intento de hacer un mundo más justo y sobre todo en el que la guerra estuviera desterrada. Eso es quizás lo que se habló, eso es quizás lo que se intentó, pero lo real es que muy pocos años después del final de la Segunda Guerra Mundial ya estábamos metidos en una guerra fría, que era la división del mundo por parte de dos potencias, Estados Unidos y Rusia. Ahí tenemos cómo, hay unos países que eran de unos, otros que eran de otros, y sí que hay una circunstancia, en este caso, que luego lo veremos, que es este señor Brzezinski, que de alguna manera es uno de los grandes ideólogos, Brzezinski, que es uno de los grandes ideólogos del nuevo mundo que se alumbró después de la Segunda Guerra Mundial, y que, digamos, este hombre es como de esas mentes privilegiadas que también fue quien diseñó el poder de Estados Unidos en el mundo. Ya actualmente es un poco la globalización, pero cuando nació no era la globalización, era la hegemonía de Estados Unidos.
Y lo que vemos al final de la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos, digamos, es el ganador de la contienda. Pero es el ganador de la contienda no solo porque haya ganado, porque Rusia también ganó la guerra, sino porque es la potencia que después de ganar la guerra más intacta está. Y lo que hace es ejercer una especie de red, que es una red que está presente todavía, y lo que hace Estados Unidos es partir el mundo en zonas y obtener planes de dominio, planes de dominación para cada una de las grandes zonas del mundo, y a las cuales va a controlar con diferentes estrategias, y que de alguna manera el inicio de la Guerra Fría, salvando lógicamente partes del lado comunista que no tenía, pero digamos que es el gran primer imperio mundial que es capaz casi de regir todo el mundo. Aquí hay una cosa muy curiosa y que veremos luego, y es que cuando se reparten el mundo, de alguna manera, y es una cosa que luego trataré de explicar, como bases de poder que eran, cada uno trata de ejercer un tipo de sistema de control espiritual. Y ahí hay una curiosidad muy grande, porque lo que hace la Unión Soviética, aunque esto luego lo explicaré, lo que hace la Unión Soviética con respecto a la religión es prohibirla. Prohíbe en cierto modo el más allá, lo trascendente, la religión, la creencia. Y Estados Unidos no lo hace, pero simplemente lo desplaza. Estados Unidos lo que va a tejer es una red comercial, que digamos que es la base del capitalismo actual, donde simplemente no prohíbe el espíritu, pero todo, digamos, trata de transformar al mundo para que compremos, para que tengamos una serie de cosas, pero en la cual el espíritu, lo trascendente, el más allá, en ninguno de ambos mundos va a existir. Y a mí me llama la atención que dos grandes potencias se repartan el mundo y ambos dos ejerzan sistemas de control espiritual, en el fondo para que nadie entienda que hay un más allá, que hay una trascendencia, pero además lo hacen desde polos antagónicos. Estados Unidos, básicamente, y esto ya es más rápido, Latinoamérica lo que hace es que instala un montón de dictaduras militares, generalmente de derechas, y cuando alguno de los países de Latinoamérica trata de tener un gobierno, vamos a decir, que busque más la libertad, le van a derrocar con guerrillas, como fue el caso de Chile en 1973, Nicaragua, etc. El control que se ejerce sobre África ni lo decimos, porque en gran parte ya estaba colonizada por Europa, y luego África siempre ha sido realmente un sistema de extracción, ¿no? Con la colonización lo que hemos es sacado materias primas, les hemos vendido armas, etcétera, etcétera. En Oriente Medio se crea otra guerra, que en este caso lo que hace Estados Unidos es controlar a Israel y Arabia Saudita, y también, digamos, ejercer una barrera directa para que todo lo que era el comunismo. El comunismo, como veis, se mete todo lo que era el Pacto de Varsovia, los países de Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera, y se lo van repartiendo. Y sobre todo, y ese quizás lo que a nosotros más nos atañe, Estados Unidos en Europa, digamos, no ejerce la misma política que el resto del mundo de poner dictaduras y controlarle a través de la fuerza militar, sino que Estados Unidos lo que hace es elegir para Europa el papel de socio comercial, porque ellos necesitaban un mercado importante en el cual comerciar. Con ese comercio sería la base de lo que sería la futura globalización y diseñar un mundo en el que, digamos, la esencia de todo es comprar y vender cosas y ganar a la gente, ya no tanto desde la propaganda o desde la creencia, sino desde que tengamos artilugios tecnológicos, como un DVD, una radio, un coche, etcétera, ¿no? Entonces Estados Unidos necesitaba ese socio comercial. ¿Y cómo hace? Con el Plan Marshall le da absolutamente mucho dinero a Europa para reconstruirla, para que la vuelvan a levantar, y luego dentro de ella, digamos, empiezan a un poco tratar de avanzar el freno el adelanto del comunismo ahí. En el fondo lo que tenemos son dos historias que además yo las he situado al final de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos todo el tema del consumo, que es de lo que vamos a hablar hoy en cierto modo, nace ya quizás a final de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Si os dais cuenta, en aquellos años Estados Unidos lo que hace es que en vez de, aparte de los sistemas de dominación que he explicado, lo que empieza es a construir grandes instituciones que van a abarcar todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, crea la OACI en 1944. La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional, que lo que les da es un marco a Estados Unidos para poder comerciar con todo el mundo, para que, digamos, los vuelos pudiera funcionar, favorecer el transporte, favorecer el comercio. 4 años después, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, 1949, SEATO, que era una OTAN asiática, 1955. Entonces, si te das cuenta, lo que hace es empezar a agrupar de muchas maneras, y esto que a nosotros nos parece que cada una de estas redes tienen un objeto diferente, en el fondo lo que están haciendo es construir las bases de un gran sistema internacional en el que quien va a acabar dominando es el mercado y el capitalismo. Entonces, si te das cuenta, porque esto también es una forma de hacer daño al enemigo. El enemigo era anticapitalista, era comunista, y ellos lo que quieren hacer es que el mercado acabe siendo capaz de controlar países, como hemos visto que ha pasado ya en los años 90 y especialmente en la década de 2000, ¿no? Y al margen de estas grandes redes que vosotros sabéis, aquí también podíamos meter el Banco Mundial, el FMI, etcétera, que se crean también en esos momentos, en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, y luego hace otra cosa muy inteligente también, y es que crea redes, vamos a decir las secretas, redes de diplomacia paralela, como puede ser el famoso Club Bilderberg de 1954, del cual según todos habéis oído hablar, porque le llaman un poco el gobierno en la sombra, que es otra manera de ir tejiendo redes como por debajo. Digamos, el Club Bilderberg lo que es un sistema de diplomacia secreta, de diplomacia paralela, en el cual ir también moviendo determinados hilos, al igual que las otras organizaciones, pero vamos a decir como que bajo la mesa, ¿no? Entonces, bueno, luego más que tarde se crea la Organización Mundial del Comercio, muy importante también para explicar el momento actual. Y lo importante, y que quiero que os quedéis con esta idea, es que el sistema de dominación que ha creado el capitalismo no es tanto un gobierno central como un politburó que podían tener los comunistas, sino como un montón de redes paralelas en las cuales cada uno se mueve algunos objetivos, a veces incluso parecen pelear entre ellos, pero que en esencia lo que están es todos convergiendo hacia un tipo de mundo, que en el fondo es que todo esté dominado por los intereses del capital. Entonces, claro, la UNESCO en ocasiones puede ser muy contraria a la OTAN, pero hay una cosa importante, y es que en ambos casos y en todos, aquella de las naciones que decida no jugar al juego que puede marcar todo lo que es el poder internacional va a quedar fuera de esas redes. Pero es fácil, ¿no? Por ejemplo, alguien que se salga de la Organización Mundial del Comercio y con lo cual no tenga nadie con quien comerciar, o si para vender sus productos va a pagar mucho más dinero que el resto, ¿quién se le va a comer? El mercado, es decir, la competencia, quien va a producir más barato. Vamos para adelante. Bueno, esto es un poco el libro de Brzezinski. Brzezinski escribió un libro, además es que es muy interesante leer a las élites, porque dicen lo que los políticos nunca dicen, ¿no? Los políticos siempre te dicen, estamos trabajando por el pleno empleo, todo va a estar bien, etcétera, etcétera, y estos no, estos digamos que son literatura de por y para las élites, pero en este caso era muy claro que ellos partían el mundo en varias zonas, qué estrategia vamos a tener para cada zona, y el objetivo es la hegemonía y la dominación mundial, ¿no? O sea, pero sin ningún tipo de ambaje, ni de retórica, ni de nada, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado, las estrategias para el mundo. Y aquí hay una situación que es un poco cómo empezó el actual sistema de consumo, la sociedad de consumo, el consumismo que nosotros llamamos ahora, y que tiene sus orígenes, curiosamente, en lo que era la economía de guerra. Habéis oído hablar que la Alemania nazi en tiempos de guerra tenía paro cero y Estados Unidos estaba parecido. Un gobierno, cuando está en guerra, digamos que pone todos sus recursos sociales, políticos, administrativos, etcétera, todos sus recursos
a los apoyos para la guerra, ¿no? Entonces, digamos, un Estado en guerra es un Estado muy cohesionado, pero es un Estado muy totalitario. O sea, ahora mismo tú no puedes elegir qué hacer, tienes que ir a la fábrica a hacer armas porque tu nación te lo pide. Y además esto no va solamente acompañado así, sino que va acompañado de una importantísima actividad propagandística, como vemos los carteles de guerra, del tío Sam, de Sam te necesita, vente a luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una civilización muy movilizada, que por otro lado era como altamente deseable por la polarización que tenía la sociedad. Ahora mismo en España estamos viendo lo que es cierta agitación, como todo el pensamiento se polariza, y vemos como en estado de guerra, digamos, el poder, la élite, un dirigente lo tiene bastante fácil. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la guerra? Cuando se acaba la guerra pasan varias cosas. Una es que ya no tenemos el tacatá de los signos militares para mover a la gente en el camino que nos interesa, y por otro lado que ya esas fábricas no necesitamos que estén a pleno rendimiento. Estados Unidos tuvo ese problema a final de la Primera Guerra Mundial y también al segundo. Dice, bueno, yo ahora mismo he creado paro cero, tengo una sociedad que está muy cohesionada, que funciona muy bien, pero claro, ahora va a venir la paz y digamos que todo esto va a caer. ¿Y yo qué hago? Porque realmente en el momento en el que la gente no tenga la unión del enemigo exterior, y por otro lado la gente, yo empiezo a parar las fábricas y la gente empieza a estar en paro, en 2 días yo ahora mismo soy un político con unos altos niveles de popularidad, pero en cuanto la gente empieza a estar en paro, soy el fracasado de turno. Y hicieron, digamos, una de las cosas que para mí es más malévola dentro de todo este mundo. Esto es un tanque de Alemania, y esto era, pues ves, como mujeres haciendo balas, y lo que era importante, que quiero que os quedéis con eso, de que todos los estamentos de la sociedad se implican en la guerra, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, todos tenemos un mandato y es importante de hacer. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba la guerra? Cuando se acaba la guerra, además, hay, aparte de los problemas que he mencionado, hay otro problema más, y es que tanto Europa como Estados Unidos habían visto el terrible poder que tiene el ser humano. Esa irracionalidad que nos abarca cuando hay una guerra, esa que un pueblo tranquilo en pocos meses puede pedir sangre, y se vio en la Segunda Guerra Mundial, y se vio también cómo acababa todo, y entonces de alguna manera trataron de hacer una doble cosa: controlar a la gente para que no fuéramos tan bélicos, y por otro lado transformar la sociedad para que en tiempos de paz siguiera funcionando de una manera, vamos a decir, cohesionada, y que de alguna manera siguiéramos siguiendo esa zanahoria que nos ponían como si fuera un burro, tratando de seguir los objetivos de la élite. ¿Qué pasó cuando acaba la guerra? Bueno, pues cuando acaba la guerra es que se hizo, digamos, una especie de plan para rediseñar lo que era el ciudadano medio. ¿De qué estábamos hablando? Lo que he dicho, hasta entonces al ciudadano se le habían llevado por la propaganda. ¿Qué pasa luego? Que hubo un cambio importante. Pasamos del One You, te queremos para el armamento americano, a el Marlboro. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Que se dieron cuenta que si el estado de cosas seguía funcionando, básicamente iba a bajar el consumo. Entonces, el gobierno norteamericano entonces hizo una cosa que es un tanto terrorífica. Ahora lo llamaríamos adoctrinamiento, pero lo que hicieron fue decir: si tú eres un buen patriota, como has sido durante todo el tiempo la guerra, y quieres seguir siendo un buen patriota, ahora lo que tienes que hacer es consumir. Y toda la propaganda de guerra siguió activa, lo que pasa que cambió de cara. Pasamos de pedir sangre y de pedir guerra a pedir que consumiéramos, que fuéramos nuevos buenos americanos. De ahí empezó el American Way of Life, y pasamos del tío Sam al tío de Marlboro, que encarnaba otros problemas, que encarnaba otras cosas, pero que lo importante es que si tú eras el tipo de ciudadano que ellos te marcaban, ibas a seguir consumiendo, con lo cual la rueda de la economía se activaba y ibas a ser en definitiva una buena persona. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que todos estos carteles, de los cuales estaba empapelado todo Estados Unidos, empezamos a ver cosas como esta, ¿no? En la cual toda esa misma presencia, vamos a llamarla publicitaria, pero en el fondo no hay tanta diferencia, porque al final es un lenguaje persuasivo. Todo lo que era bélico pasó a ser comercial. Y entonces veíamos que en Estados Unidos, estos deben ser años 50, de Coca-Cola, Hermitage,
aquí podías ver como esa prominencia que ahora quizás nos llama menos la atención, pero porque bueno, ahora hay desde luego un uso y un abuso de la publicidad muy absoluta, pero que lo que quiero que vosotros, cuando veáis estos carteles que pueblan todas las calles, es que esto es la herencia directa de lo que era la propaganda de guerra reconvertida en un mundo en el cual había un nuevo ideal de ciudadano que, para ser un buen patriota, para ser alguien integrado en la sociedad, era básicamente un consumidor. Yo no sé si a alguno de vosotros os ha llamado alguna vez la atención que nos llamen consumidores, que es una cosa que desde mi punto de vista es como peyorativo, porque yo hago muchas cosas, no solo consumo, pero en esa segmentación, cuando te dan nombre, te da una identidad, ¿no? Y es como si el papel que un ciudadano normal practica en este mundo, en el fondo lo más importante hacer vosotros es que gastéis vuestro dinero y consumáis. ¿Qué pasó para ello? Pues que de alguna manera la industria de la publicidad como herramienta, ¿no?, de esa propaganda militar se involucró mucho en transformar los ideales de las personas y además no solamente transformó los ideales, sino que transformó la cultura, y eso es muy importante. Es decir, cuando tú coges la cultura, es decir, lo que es un poco el marco en el que la gente mira el mundo y empiezas a cambiarlo, eso provoca otra serie de ciudadanos. Os pongo un ejemplo. Normalmente, cuando se habla de sociedad, de sociología, lo que nosotros pensamos que la sociología es la suma de muchas personas juntas. Es decir, yo estoy aquí con mi amiga Chusa, mi amigo Juan Miguel, cada uno somos 3 personas diferentes, pero cuando nos juntamos somos un grupo y si vienen más amigos somos una sociedad. Y en el fondo nosotros pensamos que la sociedad es simplemente lo resultante de que nos juntemos muchas personas. Bueno, pues eso no es así. Y eso no es así porque hay una cosa, en sociología no todo es tan de A a B, sino una cosa que se llama la producción social, es decir, la sociedad es cierto que es la suma de individuos, pero la sociedad produce individuos de una determinada manera. Es decir, la sociedad en la Edad Media teníamos, por ejemplo, muchas vocaciones a religiosos que ahora no se dan, y era porque esa sociedad construía eso. La sociedad, tenemos una sociedad machista no solamente porque la sociedad esté compuesta de machistas, sino porque la sociedad genera machistas. Entonces, de ese tipo de cosas, hay una cosa que se llama la producción social de los medios de comunicación, que, digamos, es una de las grandes aportaciones de un sociólogo que se llama Luhmann a la sociología. Y lo que dice Luhmann es que todos somos personas aquí que sabemos leer, sabemos escribir, posiblemente hayamos ido al instituto, a la universidad o más estudios, y de alguna manera somos gente formada. Pero eso, digamos, es hasta cierto punto una abstracción. En realidad, lo que se dieron cuenta los sociólogos es que la mayoría de conocimientos y la mayoría de la visión que tiene una persona del mundo la obtiene de los medios de comunicación, no de sus estudios académicos. Es decir, el telediario, la prensa, las películas, las series de televisión, la publicidad, etcétera, 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 nos dicen a nosotros muchas veces más quién debemos ser o cómo debemos ser que muchas veces nuestro pensamiento crítico independiente. ¿Alguna vez habéis pensado por qué las niñas visten de rosa y los niños de azul? No, me gustaría que, de verdad, nadie lo había pensado. Me diréis, es un código. Vale, estamos todos de acuerdo, son códigos. A ver, los niños no son realmente azules ni las niñas son realmente rosas. Pero os dais cuenta, no sé si llegáis a daros cuenta del peso que tiene esto. Porque de alguna manera, realmente existe como una asociación tan fuerte que esto no es que sea un código simplemente, sino es algo que está instalado muy dentro de nosotros. Os pongo un ejemplo. Mi madre, ya jubilada, ha sido toda su vida profesora de GB, de parvulitos ahora, de infantil, y curiosamente ella me cuenta, muy divertida, que hubo un año donde, pues, sabéis, a los preescolares, a los infantiles, les ponen en cajas de colores para que coloreen y hagan sus cosas. Y había un año donde todo el color rosa desaparecía de la clase. Entonces mi madre llamaba la atención, bueno, ¿y el color rosa? ¿Pero qué hacen con el color rosa? Y siempre lo encontraba o tirado en la basura o detrás de una silla como escondido, no sé qué. Entonces, claro, pues empezó a hacer una pequeña indagación de qué le estaba pasando a esa clase con el color rosa. Hasta que descubrió en cierto momento a un niño con el color rosa tirándolo. Y le dice, bueno, ¿qué haces con el color rosa?
Y él, más o menos, un poco así, agobiado, le explicó, es que, claro, si yo pinto con el color rosa soy gay. Y entonces tiraban el color rosa. Y eso me lo cuenta a mí mi madre. Es una cosa total y absolutamente... para mí es un buen ejemplo de cómo a veces nosotros nos identificamos profundamente, muy profundamente, con códigos que no los hemos puesto nosotros. Es más, ese mismo niño, si en vez de solo ya tiró el color rosa, le pones un jersey rosa, y a lo mejor incluso llora, porque él piensa, bueno, y luego está el tema de la homofobia, voy a ser gay, yo no quiero ser rosa, y a ti te llama mucho la atención que un crío de 4 o 5 años ya tenga esas fobias. El color rosa y el color azul que nosotros aceptamos ahora mismo aquí en España, como si esto hubiera sido así desde Adán y Eva, en realidad fue una decisión que tomaron determinados... grandes almacenes de ropa en Estados Unidos en la década de los años 20 porque necesitaban unos códigos compartidos. Este estudio, que es de una historiadora de publicidad, muestra cómo en Boston, Manhattan, Filadelfia, Cleveland, etcétera, los grandes, digamos, las grandes superficies, lo que podían ser los Carrefour de hoy o los que podían ser marcas de ropa como H&M y tal y cual, tenían diferencias, ¿no? Había chicos, de hecho hay incluso casi más chicos que les ponían el color rosa, o que esos supermercados potenciaban o asociaban el color rosa a los niños, porque consideraban que el color rosa era un color muy fuerte que generaba como un cierto vigor y lo asociaban a los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que se dieron cuenta que algo fallaba, y era que claro, yo voy con mi niño a, no sé, a los Marshall Field estos, y para mi niño todo es ropa de rosa, pero voy a los John Warner estos y me doy cuenta que la ropa para el niño es azul. ¿Qué es lo que pasó? La industria se juntaron todos y elaboraron un código. Oye, vamos a ponernos de acuerdo para que todos de alguna manera hagamos lo mismo. Y eligieron el azul para los niños y el rosa para las niñas. Esto, que parece como una cosa así un tanto absurda, en realidad tiene un significado profundísimo de cómo nosotros acabamos siendo como alguien decida que seamos. ¿Sabéis quién es este? Bueno, ya lo he dicho mal, tonto soy. Tenía que decir, ¿sabéis qué género es? Porque según tú lo ves, dices una niña. Bueno, pues este es, en 1884, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, si no recuerdo mal. ¿Cuál es lo curioso de esto, de cómo era la moda en 1884 en Estados Unidos? En que si tú ahora mismo, bueno, y esto es verdad que la estética ya es antigua, pero si tú ahora mismo ves a este chaval en la calle y de pronto pasa cualquier caso, tú casi que te vas a acercar a él y le vas a decir, bonita, nena, ¿qué te pasa? Y te das cuenta que en realidad esto era una estética de hombre. Estas cosas llaman mucho la atención por determinadas circunstancias, ¿no? Como digo, de que al final todos estamos seguros de que, y además es una cosa que ha pasado estos días y a todo el mundo le hace gracia, dice, yo no estoy adoctrinado, los demás sí, yo no. O sea, toda la visión que yo tengo es mía, es propia, yo pienso de manera independiente, etcétera, etcétera. Una de las cosas, y que empezó a hacer, y bueno, lo explicaré más adelante, pero una de las cosas que para mí es un ejemplo muy bueno de cómo la sociedad de consumo ha entrado en la cultura y ha cambiado absolutamente todos los valores, es que en este país, hace 30, 40 años, 50, éramos un país de una España grande, pero éramos éramos católicos, apostólicos y romanos. Y a cualquier persona, y especialmente de una cierta edad, sabíamos un montón de refranes religiosos, que además eran luego, que cada refrán también tiene su mensaje, porque el de... ¿cómo se llama? Este que me gusta a mí tanto, ¿sabes? Bueno, se me ha ido el refrán, luego en cuanto me venga lo digo. Pero bueno, cualquier persona mayor, por ejemplo mi abuela que acaba de fallecer hace poco, sabía tantos refranes y era prácticamente capaz de expresar cualquier idea solamente con refranes de la cultura popular. ¿Qué es lo que pasa? Que si vosotros ahora mismo cogéis a una persona más o menos joven y le preguntas refranes y apenas saben ninguno. Saben, no sé, el de no por mucho madrugar amanece más temprano y algún otro, pero de los miles que había, prácticamente eso todo lo hemos perdido. Ahora, tú coges a una persona joven y pregúntale por eslóganes publicitarios.
del caserío me fío, de lo otro tal, Nokia, tú Connecting People, etcétera, etcétera. ¿Vosotros sabéis a nivel sociológico qué significa que en apenas 40 años todo lo que es ese reservorio, esa acumulación de saber popular se ha transformado totalmente hasta el punto de que ejemplos como por ejemplo en los pueblos que como es el repiqueteo de una campana es un medio de comunicación. La campana no toca igual si va a difuntos, si va a misa normal, si hay una concentración en el pueblo o si alguien está llamando a que todo el mundo se congregue. Eso ahora mismo, coger a alguien joven, llevarle al pueblo y cuando suena va a decir, una campana. No, no es una campana, eso es un medio de comunicación. Entonces, hemos perdido tantas cosas. A mí me llama mucho la atención cuando tratamos de reconstruir las civilizaciones griega, maya, mesopotámica o egipcia y nosotros estamos olvidando lo que es apenas la España de los años 50, porque en el fondo todos son códigos culturales, ¿no? Con esto, lo que tenemos que ver es que al final de la Segunda Guerra Mundial llegó la televisión. Y la televisión se convirtió en el mayor medio de comunicación de todo el planeta. Hasta el punto de que todo esto que estoy contando se vehiculó de una manera total y absoluta a través de la televisión. Pero la televisión no solo como electrodoméstico estrella, sino como educador de varias generaciones de niños en todo el planeta. En Estados Unidos empezó un poco antes, pero por ejemplo aquí en España ya a partir de los 70 todavía era un poco minoritario, pero en los años 80 ya fue la época de la comunicación de masas. Todo esto que en el fondo hemos visto que es por lo que ha cambiado esos códigos ha sido gracias a la tele. Y la tele encarna muchísimos valores. La tele no es algo simplemente por entretenimiento. Si vosotros pensáis que hay una tele en cada casa del planeta porque nos la dan para que nosotros estemos entretenidos, olvidaros, ni siquiera es para que no hagamos la revolución. Esto es para adoctrinar. ¿Qué valores encarga la tele? Porque cuando hemos visto de las miles de cosas, por ejemplo, el ejemplo pequeño este que hemos visto, simplemente de los colores de la ropa de los niños, lo habremos visto en centros comerciales, pero lo hemos visto en la tele. Entonces, la tele es un medio de formación, un medio de adoctrinamiento, un medio de decirle a la sociedad cómo debe de ser. Entonces, la tele produce sociedad, mucho más que la sociedad produce tele. ¿Qué hace la tele? Bueno, aquí lo he hecho súper reducido porque quiero ir más allá todavía, pero la tele existen literalmente cientos de estudios sociológicos en todo el mundo vinculando a la televisión con efectos nocivos. La obesidad, por el tema de la promoción de comida basura, comida chatarra. Violencia, que también es una cosa que a mí me llama mucho la atención y del cual yo creo que hay poca crítica. ¿De verdad nosotros tenemos una televisión en todos los países del mundo que subraya tanto la violencia? Unas televisiones que generalmente no dan ningún tipo de valor al ser humano, a la vida. O sea, tú vas en una serie, pues de pronto viene el negro, ¡pum!, un tiro. Realmente eso es lo que nosotros nos está educando. Entonces aquí es cuando nosotros deberíamos de preguntarnos por qué, de alguna manera, nosotros como especie nos estamos educando a nosotros mismos con esos valores, ¿no? Falta de comunicación, evidentemente. Estoy viendo la tele, no presto atención a mi madre. Tiempo para hacer otra cosa, falta de criterio personal, un poco lo que estoy diciendo. De hecho, la televisión hace una cosa que también es casi del libro, que la televisión normaliza. Es decir, ¿os acordáis? No sé, la moda más tonta que queráis. Hace unos años fue una de tirarse un cubo de hielo por encima. Eso es una cosa que si la hace tu vecino le miras como diciendo, eres un normal. Problema, que sale en la tele. Y la tele puede hacer que una cosa os parezca normal en apenas 2 semanas. O sea, si nosotros, por lo que son las tensiones de presión de grupo, tendemos a marginar al diferente, pero la tele, cuando es diferente, no la marginamos, sino que la tele hace que una cosa entre en nosotros mucho más rápido. Y yo, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, perdón por repetirme, pero nosotros en España, año 95, nos reíamos cuando alguien tenía un teléfono móvil por la calle. 6-7 años después nos reíamos de quien no tenía teléfono. Que toda la sociedad española, hasta tener mucho más fijos que teléfonos móviles, haya calado a esa velocidad es porque evidentemente tienen vehículos muy importantes.
Bueno, que efectos de la televisión que mezcla la realidad con la ficción, yo creo que eso es muy palpable, luego lo veremos, pero sobre todo lo que es la sociedad de consumo promocionada a través de la televisión ha hecho dos cosas que son absolutamente un arma de destrucción masiva de la cultura. Una es fomentar el egoísmo y otra es erosionar las figuras de autoridad. El egoísmo está presente absolutamente en todos los anuncios. Porque tú lo vales, L'Oreal, Just Do It, yo me lo merezco, regálatelo, quién te lo va a prohibir, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, toda la publicidad que vosotros veáis solamente está enfocada en una cosa. No acepten ninguna otra regla que no sea la de tu beneficio, tu placer o tu mejora personal. Eso tiene otras historias, pero sobre todo fomenta una cosa, la desunión y el egoísmo. Es muy importante, y ahora veremos por qué lo hacen en las sociedades de consumo, que seamos egoístas, fomentar ese egoísmo. Y luego hay otra cosa, vosotros no sé si os habéis dado cuenta también que los modelos de autoridad de los niños han cambiado mucho, y ha cambiado nuestra generación. Yo tengo ahora 40 años, cuando yo era niño, el maestro era una autoridad. Tú ibas al maestro, casi le decías de señor, al maestro te imponía, si tú tenías una queja con el maestro, tu padre se ponía del lado del maestro. Y ahora mismo, unos años después, ha habido un cambio totalmente de polaridad. Es decir, prácticamente ahora no hay ningún niño que acepte la autoridad como se hacía antes. Es decir, yo por ejemplo antes estaba en un columpio, venía un niño mayor, es que es como que es mayor y tengo que respetar. Ese respeto, por ejemplo, a la tercera edad, al quien es mayor que tú, al profesor, al policía, etcétera, etcétera, se ha perdido en gran medida. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, perfectamente. Pregunta, ¿por qué ha ocurrido esto? Una cosa que también un cambio tan profundo en apenas 30 años, ¿no pensáis que tiene un motor? El motor es muy básico, y era que nosotros nos movíamos en unas sociedades de respeto, en unas sociedades que eran más vinculadas a la religión que ahora. El cura, por ejemplo, tenía una autoridad, y nosotros tenemos una serie de un fondo que es judeo-cristiano, donde hay una serie de límites, que es un poco algunos de los mandatos que recibíamos de esa religión. Por ejemplo, la gula es mala, el egoísmo es malo, y hay una serie de cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la publicidad? Decir, cómo es el tipo de ciudadano que nosotros necesitamos para maximizar las ventas y para maximizar el beneficio. O sea, una persona con dos rasgos, que sea egoísta, es decir, que siente que lo merece todo y que no reconozca ninguna autoridad por encima de sí. Para que nadie no le pueda decir, no compres, no consumas, no hagas esto. De hecho, la Iglesia católica, que por otro lado también era otro sistema de control social a otros niveles, a otras escalas, siempre ha criticado de cómo se está de alguna manera la sociedad, de cómo se está perdiendo su camino religioso, cómo ahora se acepta todo, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es la gran sustitución de valores que en el fondo es una lucha por nosotros, por nuestras mentes, por la visión que el ciudadano medio tiene del mundo, para que en el fondo hagamos un poco lo que quiere digamos la élite, ¿no? Entonces aquí hay una frase: la televisión hace de la muerte de espectáculo, de la mujer un objeto y de la política un circo. En el fondo, y ahora podríamos hablar miles de horas de cómo es la sociedad a través de la televisión, que es lo que se llama la sociedad de espectáculo, no me voy a parar con eso, pero bueno, yo creo que ahora todos habéis entendido que de alguna manera la sociedad está mucho más producida por los dueños de los medios de comunicación, que al fin y al cabo están operados y son accionistas de grandes bancos, grandes empresas, etcétera, que es los que manejan el cotarro, y que no somos tan libres como que queremos, sino el resultado de una especie de adoctrinamiento masivo. No hablemos ya, y esto lo paso muy rápido, del daño que ha hecho Disney. A vosotros decir, no, claro, es que yo me va mal con los hombres. ¿Por qué? Porque yo en el fondo, claro, es que en alguna parte de mí siempre he pensado que vendría un príncipe a salvarme. Esto que hay gente que lo tiene claro que no, ¿eh? De hecho hay un vídeo buenísimo en internet de una niña argentina que no sé si tendrá 4 o 5 años, que el vídeo se llama Las princesas son unas boludas.
Y lo dice porque diciendo, pero las princesas son unas boludas, o sea, están en la torre esperando que venga el príncipe y ellas no hacen nada, simplemente solo esperan, el otro viene, mata al dragón, sube tal y cual, y me rescata y me da un beso. Y yo que he hecho todo durante todo el cuento, solo esperar así, con cara de florecilla languideciente, que venga el hombre. Claro, a eso no les gusta, pero quizás, no sé cómo explicarlo. A lo mejor no lo estoy explicando bien, pero este tipo de cosas, más o menos subconsciente, tienen un peso importantísimo en nuestra vida. Y de hecho, cuando el feminismo arranca, de las primeras cosas que empieza, aparte de lo que es la liberación más física de la mujer, pero una de las cosas que el feminismo se da cuenta, que esto es un arma de destrucción masiva en contra de ellas, porque son valores masculinos, porque tú, si eres mujer, en la sociedad que te pide ser mujer, lo único que tienes que hacer es mirar a tu hombre con cara de admiración y punto, ese es tu papel. Entonces lo que a vosotros os parece que es solo un cuento de ficción, encarna unos valores absolutamente profundos, y aquellas cosas que tú dices, no, si yo no me le creo, es simplemente un cuento, vale, es un cuento, pero aparte de que son la Cenicienta, Mulan, el otro, de las cosas que vosotros pensáis que es un cuento como el que le cuentan los niños, lo que cuando quitas el dibujito sí que hay unas enseñanzas de vida, y nosotros caemos en todo eso. Entonces, luego, ¿cuáles son estos cambios profundos? Bueno, yo creo que ya hemos empezado a hablar de ello, pero esto profundiza mucho más. Este es un libro absolutamente extraordinario, como quizás no se escriba otro, escrito por Neil Postman en 1982, y este hombre, con la desaparición de la niñez, lo que hace fue el primer sociólogo que se dio cuenta que en la sociedad moderna los niños estaban desapareciendo. No los niños como infantes, sino el concepto de niño estaba desapareciendo. Y él lo vinculó a la televisión, puesto que para él la televisión lo que hacía era que se daba tanto a niños como mayores, como tercera edad, y que antes en el tiempo, digamos, había como más una literatura infantil, un contenido para adultos, pero la televisión, eso después se ha tratado de arreglar un poco, es lo que luego llamamos el prime time, y que cómo ponen estas cosas en horario que lo ven los niños, pero por ejemplo en los años 80, cuando se escribió esto, era muy acusado ya el efecto de la televisión en los niños. ¿Y cuál fue el efecto? En que los niños empezaron poco a poco a dejar de ser niños y a hacerse, digamos, maduros antes de tiempo. Tenía luego otro sentido, que esos niños no maduraban bien, y fue lo que se llamó el síndrome de Peter Pan, y era que el adulto nunca llegaba a ser adulto. Algo, de alguna manera, paraba su desarrollo, y entonces era un poco ese estilo de inmadurez crónica. Con la desaparición de la niñez se da una cosa muy, muy curiosa, que además cuando lleguéis a casa, o ahora lo podéis hacer todos lo que queráis, pones en Google moda niño. No están todas, porque yo he probado moda niño, moda caballero, moda tercera edad, y hay algunas diferencias, como que en el momento en el que la juventud desaparece, lo que son los patrones reconocibles se suprimen. Eso sería muy interesante, pero lo que sí quiero ver es que antes, y era una cosa muy reconocible, tú podías saber que un niño era un niño simplemente por cómo vestía. Tú ahora mismo, el chavalín si pones moda niño en Google, sale y otros más, y si te das cuenta, simplemente son niños vestidos como adultos, en pequeñito pero como adultos. También es otra de esas figuras que dices vamos a erosionar el interés de los adultos, porque tú ya no eres un adulto, eres un niño pequeño, eres un adulto de tamaño pequeño. El tamaño es otra cosa, pero tú ya tienes todo. Entonces hay otra serie de muchos rasgos como la que estamos viendo, que lo que le están diciendo a la sociedad, lo que la sociedad nos está diciendo a todos es no aceptéis ninguna ley que no sea la vuestra. Esto, si os dais cuenta, los niños, bueno, esto es evidentemente, en serio, que está sacado de internet, que podéis hacer vosotros la prueba. No he estado horas hasta que he encontrado una foto que de verdad me gustaba. La vais a ver en la primera o segunda página. Estamos todos de acuerdo que son niños que tienden a estar vestidos como adolescentes. Es decir, siempre buscando como ser un poco mayores. Una niña así no te está diciendo que es una niña. Te está diciendo, yo soy una mujer. Pero si te os dais cuenta, cuando vamos a la... Bueno, me he pasado porque tenía una de... No, vale. Perdón, hay una foto que no sé qué me ha pasado, pero no la he puesto. Lo siento, aquí me falta una foto que es una foto de moda hombre, donde son gente que incluso ya empezaban a estar a lo mejor en mediana edad, pero es que están vestidos exactamente igual que ellos.
Entonces a mí me llama la atención que de los adolescentes con esas bufandas, ese estilo desenfadado y tal, como si fueran mayores, pero la gente ya de mediana edad, 40 y tantos años, 30 y tantos largos, también los visten así. Y empieza a haber una uniformidad de todo. Claro, la tesis de Postman es, puesto que la televisión es para todo el mundo, la destrucción de la niñez ha sido patente, porque los niños ya no tienen patrones culturales de niños, sino que lo tienen de mayores. Si eso se cumple así, debería de haber una desaparición de la tercera edad. ¿Cómo eran los ancianos aquí, no sé, hace 30, 40, 50 años? ¿Alguien tiene pueblo? A ver, sois de Soria, Ávila, León. ¿Cómo era la gente en los pueblos en España? Sí. Vale. Es verdad, y yo no vamos a entrar que es mejor o peor, pero me vais a decir, sí, hombre, pero esa mujer vestía de luto toda la vida, que el hombre, que su marido murió. Correcto. Lo que yo único vengo a decir es que ha habido un cambio en el concepto que está instaurado por la publicidad de la vejez, de la tercera edad, brutal. Ahora, bueno, esta es otra foto, ¿no?, de lo que nos podíamos encontrar. Ahora mismo, y no te digo de que hasta en cierto punto. Bueno, ahora si ves en publicidad algo así, es más una ironía o un sarcasmo o una cosa así que realmente una foto. Ahora mismo la tercera edad es esto. Todos con dientes. ¿Qué sacamos de esta idea en el fondo? Son también jóvenes, solo que tienen otra edad. Setentañeros, oye, muy buen término, ¿eh? Eso merece un aplauso, de verdad que sí. No. Es que en el fondo es lo que pasa. Realmente, de jóvenes. Sí, están rompiendo todos los estereotipos. Pero dar a primacidad una cosa. Tú eres joven desde el momento que naces hasta el momento que mueres. Eso tiene una implicación tremenda sobre nosotros, que somos cuerpos biológicos, que somos, pues, como decían de las cucarachas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Toda la cultura está tratando de que nosotros no nos relacionemos con el hecho simplísimo de que nosotros envejecemos. Es una de las cosas más evidentes del mundo y hay muchísima producción audiovisual que va en contra de desactivar ese pensamiento. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahí había otro. ¿De qué estamos hablando? De que el ser humano actual, al menos en cómo a nosotros nos dicen que debemos de ser, somos unos Peter Panes, siempre. Somos jóvenes, en el momento en el que somos muy jóvenes ya somos como mayorcitos, como te dicen, este hombrecito, y a partir de ahora da igual que tengamos 15, 20, 25, 30, 40, 60 o 70 años. Simplemente somos eternamente jóvenes hasta el día que nos morimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la moda hombre, ya de cierta edad, que evidentemente, pues sí, ya es un señor, es más dandy y tal y cual, pero para nada va vestido como un anciano. Es alguien que es autosuficiente, que es fuerte, es simplemente un adolescente, es simplemente un joven, pero que tiene otra edad. Y este quizás es un buen caso en el tema de las... esta foto a nivel publicitario, cualquier persona de publicidad podría hacer un análisis brutal de esto, ¿no? Pero aquí si haces un paralelismo perfecto, yo no sé qué edad tendrá esta señora, pero lo que está diciendo es que no hay absolutamente ninguna diferencia entre ella y las chicas de 20-25 años. Se ha puesto el pelo blanco de moda entre las chicas jóvenes. Aquí no, pero ahora ha habido una moda de chicas con el pelo blanco. Claro. Hay un detalle, por favor, nadie piense que yo estoy en contra de esto. Yo no tengo ningún interés en que una persona de cierta edad tenga que vestir de negro como si estuviera de luto. Yo lo que solamente estoy llamando la atención de cómo están cambiando todos los valores que nos dan. Y eso tiene una ideal, porque está muy relacionado otra vez con la publicidad, ¿no? Que en el fondo es que la juventud siempre está de moda. Lo que nos están diciendo a nosotros es que el envejecimiento es simplemente un estado de la mente, es simplemente una, vamos a llamarlo pues una actitud, una forma de ser, y que nosotros no envejecemos. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Este señor Arnold van Gennep
es un antropólogo y este libro es uno de los libros más fundamentales dentro de lo que es la antropología de los ritos. Se llama Los ritos de paso. Esto es un compendio de todas las sociedades ancestrales en el que recogen cómo el ser humano es un ser que se nutre de simbolismo y que ese simbolismo se expresa muchas veces a partir de determinados rituales simbólicos. Es decir, cuando tú te casas, no estás dejando de hacer lo que viene a ser digamos, un ritual, un simbolismo, un juego en el que dices de que estás cambiando de estado. ¿Cuáles son generalmente esos ritos de paso? Normalmente son de fertilidad, cuando se tiene un hijo, cuando pasas de ser joven a adulto y otras veces también en la adultez. O sea, en la adultez a lo mejor pasará a la vejez. ¿Cuál es la base cultural de todas? De todas las culturas, vamos a decir, ancestrales del mundo. El reconocimiento de los ciclos en la vida humana. Si vosotros os gusta, por ejemplo, el paganismo o cualquier otra religión ancestral, os darás cuenta que todo se basa en lo que es el ciclo de la vida: primavera, verano, otoño, invierno. Las cosas, llega el invierno en el cual mueren, de hecho el sol invictus, Jesucristo, todo es en el fondo el mismo simbolismo, que es todo a través del círculo del año, lo que es nacimiento, crecimiento, fruto, muerte y resurrección, eternamente. Eso no es solamente, eso no es un patrón cultural, porque nosotros como entidades biológicas repetimos eso. Nosotros nacemos, crecemos, luego tenemos una madurez sexual, tenemos hijos y luego vamos languideciendo y morimos. ¿Cuál es lo importante de que nosotros vivamos la vida así? Básicamente una serie de cosas, y es que a nivel cultural nos están diseñando una vida al margen de la biología, es decir, nos están dando unos patrones que son antinaturales desde cualquier punto de vista, porque nosotros, y a nadie se le escapa, no vamos a vivir eternamente y no vamos a ser jóvenes eternamente. Entonces la pregunta es por qué una industria audiovisual, comercial, etcétera, nos inculca con tanta fuerza esa idea. Por otro lado, lo que se hace es que nosotros rechacemos la idea de la vejez y la idea de la muerte con estos patrones. Yo tengo 70 años, ya estoy fatal del lumbago, pero quiero vestir como un joven porque yo en el fondo quiero decir que tengo esa vitalidad, que sigo siendo joven. Eso es una manera bonita de decirlo, del estilo de la publicidad, pero si a lo mejor cogemos las gafas de un psicólogo, debemos decir: tú no estás admitiendo realmente la edad que tienes. O sea, tú no estás de alguna manera aceptándote a ti mismo como eres. Ahí hay un problema, es decir, si tú como tal estás en lucha con lo que realmente eres y no eres capaz de admitir que ya tienes canas, o no eres capaz de admitir que eres demasiado joven, puede ser, hay algo que falla, porque tú mismo no te estás aceptando a ti. Entonces, el gran problema es que nosotros no nos reconocemos caducos en base a toda esa formulación que hemos hecho, y eso tiene unas implicaciones muy profundas sobre cómo nosotros vivimos la vida. En casi todas las culturas ancestrales la muerte forma parte de la vida y además hay que aprender a morir. Y esto es súper importante. Y a nosotros se nos está poniendo mucho esfuerzo en que olvidemos cómo se muere. Pero para nosotros olvidar cómo se muere es muy importante para que podamos vivir. Bueno, esto lo he puesto que no se lee muy bien. Por ejemplo, y esto también es una cosa que yo he visto en ancianos, gente que ya tiene una edad avanzada, de que en algún momento, aunque podamos vivir toda la vida tratando de pretender que no somos jóvenes, antes o después nos damos cuenta, somos conscientes de que nos queda poco tiempo. A mí me ha pasado porque yo lo he visto de un anciano diciendo: bueno, quiero hablar con vosotros porque cuando yo ya no esté, y ese discurso, coger la familia y reventárselo. No, hombre, calla, no diga usted esas cosas. No, hombre, un momento, que quiero hablar de cómo será cuando no esté, o quiero decir algo porque voy a morir. Ay, abuela, pero es de verdad, como dices esas cosas. Entonces la pregunta es decir, o sea, tú de verdad no eres capaz de darle el turno a la palabra a tu abuela para que te diga algo que va a morir, porque la idea de la muerte te repugna tanto o se te hace tan insoportable que no sabes escuchar. Entonces ahí yo creo que hay un problema importante si nosotros no somos capaces de mirar a la muerte cara a cara. Yo creo que también es una manera bastante clara que vivimos como sociedad ignorando a la muerte. De hecho la hemos escondido muy hábilmente para no juntarnos con ella, y cuando no la hemos escondido la hemos banalizado, como el extra que muere, el primero en la serie de tiros.
Y por otro lado, consideramos a la muerte como una tragedia. Alguien muere y todo el mundo va a dar el pésame y es como diciendo, Dios, ¿por qué a él? ¿Cómo que por qué a él? Es que todos vamos a morir. Entonces, yo creo que nosotros esencialmente no nos sabemos relacionar con la muerte. Y que no nos sepamos relacionar con la muerte implica necesariamente que no sabemos vivir. Y no sabemos vivir porque no somos conscientes del tiempo que se nos ha dado, que es el gran regalo que se le ha dado a una persona. Al margen de que podamos morir, tener otra misión, encarnar y volver. Pero el tiempo aquí es un regalo del cual había que ser consciente de toda su duración. Y no vivir ni como si fuera a ser eterno, ni como si fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros. En el cambio, en el tema de la muerte, pues lo que te digo, hemos convertido la muerte en un acto. Eso casi parece un escaparate, es el tanatorio, tú vas allí, ves un poco a la familia y te vas. Y además somos especialistas en hacer estas escenificaciones de la muerte, lo importante es no relacionarnos con ella, y cuando estás ahí te santiguas como diciendo que no sea yo el de la caja, pero punto, ¿no? Y a la vejez la consideramos una enfermedad. Y de esto, solo de esta idea, también se podría dar otra conferencia. Porque hay muchos procesos naturales que simplemente son parte de la decadencia necesaria de la vejez, de la muerte, y te lo tratan con pastillas, te los tratan como tú vas, oye, mira, que tengo descalcificación, ya he tenido la menopausia, no, tómate esto. Bueno, tómate esto. No, sí, con esto se te cura. No, no se me cura. Bueno, pero tú tómate esto. Vale, está bien que yo tome eso y que de alguna manera mejore mi situación, pero que sepas que eso es un proceso normal, y que lo metas en los vademecum de enfermedades, yo creo que también tiene cierto significado, ¿no? Hay otra cosa que quizás son los peligros de no saber morir, ¿no? Esta película, que os la recomiendo a todas que la veáis, se llama Proyecto Lázaro, y es una profundísima relación de cómo es una profundísima reflexión de cómo es nuestra relación con la muerte. De hecho, lo típico de si tú le dices a alguien, oye, pide 3 deseos, y uno puede ser, pues ser inmortal. Bueno, ¿y para qué quieres ser inmortal? Esta película, mira, no la voy a destripar, porque la verdad que si lo contara con todo, realmente podemos sacar conclusiones muy muy interesantes de cómo nosotros, por ejemplo, a veces queremos vivir más de la cuenta, y que el problema es decir, pero vamos a ver, si tú quieres ser, por ejemplo, eterno, ¿vosotros habéis pensado cómo puede ser vuestra vida cuando todos los seres que queréis ya no vivan? ¿Cómo puede ser vuestra vida si de aquí a unos siglos prácticamente vais a tener que aprender todo? ¿O qué sentido tiene prolongar un cuerpo artificialmente solo por no morir? Realmente son cosas complejas. Yo os recomiendo que veáis esta película. Y como digo, el problema de la vida no es saber vivir, no es morir, si no sabemos vivir. Habrá quien piense que la vida simplemente se trata de disfrutar y ya está. Yo no lo tengo tan claro, pero evidentemente también podemos ver en determinadas personas que se están agarrando a una juventud que no tienen, lo cual hasta cierto punto ni va ni viene, si no fuera porque pudieran estar dejando de hacer otras cosas importantes que tienen que hacer y no hacen. Entonces ahí lo principal es que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir realmente, porque la vida... Si tú no sabes morir, la vida no es que... la vida te es arrebatada, es decir, algún día viene, tú la vives la percibes como una tragedia, los demás te dan el pésame y tú simplemente piensas que es algo contra que no quieres que ocurra, te rebelas contra ello, no quieres que pase, pero si tú sabes morir y por lo tanto sabes vivir, la vida no te es arrebatada, sino que tú la entregas. Y ese saber morir en realidad supone al final de tu vida hacer una especie de sumario de lo que has aprendido toda tu vida, de estar en paz con todo lo que has sido, de gustarte tú a ti mismo en todo lo que has logrado, que es la culminación de un proceso madurativo psicológico que habrías tenido si hubieras empezado a hacerlo como 30 o 40 años, en vez de no haberte considerado un joven que tenía que disfrutar al máximo todos y cada uno de los años de tu vida. Ya sé que muchas de estas cosas no se nos ocurren y ya sé que la publicidad, por otro lado, está vinculando lo opuesto todo el tiempo, ¿no? Pero en el fondo, esa situación
de saber vivir de la vida hace falta, o sea, nos recuerda quizás una de las cosas más sencillas, que es que la vida es un regalo. Y la vida es un regalo, entre otras cosas. Para darte cuenta de eso te tienes que dar cuenta que es finita. La mejor manera de no darte cuenta que la vida no es un regalo y que te puedes sentir un ser desgraciado porque tu vecina tiene un móvil mejor que el tuyo o porque Menganito no te habla, etcétera, etcétera, es porque tú no te das cuenta que eres finito, no te das cuenta que esto es una oportunidad y no te das cuenta que el tiempo que estás aquí, en el fondo, es toda la creación de lo que eres tú y lo que vas a dejar para el mundo. Entonces, olvidar de darte cuenta que eres finito significa vivir sin trascendencia. Y ese es uno de los mayores pecados que puede cometer un ser humano. En el fondo, solo hay una manera de vencer a la muerte. Porque ahora mismo se está hablando de todo, ¿no? De la técnica, los adelantos de la ingeniería genética para retrasar el envejecimiento, pero al final es una lucha. O sea, lo que quiero decir es que si vamos a morir, tanto porque nuestro cuerpo es caduco, ¿no? Y es como una cosa así como cuando le preguntan a la gente, oye, ¿tú qué harías si supieras que vas a morir? Si vas a morir dentro de un año, pues yo me reconciliaría con mi amigo, haría el viaje de mi vida, haría de esto. Vale, a lo mejor no es un año, que no lo sabes. A lo mejor son 20, pero en el fondo solo está cambiando la unidad de medida. Tú realmente vas a morir sí o sí. ¿Por qué no estás viviendo eso? Entonces, se podría hacer otra conferencia solamente de las maneras que hay de luchar más contra la muerte. Es decir, tratar de vencer a la muerte, de retrasar el envejecimiento, de vestir como un adolescente, de disfrutar al máximo, de hacer 40.000 cosas, o que incluso si estuvieras aquí y fueras eterno, eso tendría un coste tremendo. Somos como somos también porque tenemos ese olvido introducido al vivir, al renacer, que de alguna manera menos mal porque nos permite enterrar odios, enterrar muchos problemas y volver a nacer de cero. Pero sin embargo, solamente desde mi punto de vista hay una manera de vencer a la muerte, que es de saber dejar huella en este planeta. Que vuestra vida sea una aportación a todo el resto de la humanidad y en el que vosotros, sabiendo que os vais a marchar, hayáis dejado una pequeña huella sobre este planeta que sea positiva, que sea mejor para el resto de vuestros congéneres, que no esté orientada solo a vuestro egoísmo y que esa huella será lo que quede de vosotros en el planeta. Esa es la única manera de vencer a la muerte. Muchas gracias. ¿Preguntas? Y digo que según algunas teorías sobre el gobierno secreto del mundo, dicen que precisamente ellos quieren que descienda la natalidad, porque esta explosión demográfica para un control de la humanidad muy grande, que es lo que ellos pretenden, que haya una sola moneda, que haya una sola religión, es lo que pretenden, que haya lo que se llama el gobierno mundial, sí, que se vaya construyendo poco a poco, y si hay mucha explosión y mucha población, les perjudica a ellos también es para establecer ese control, porque tendrían que gastar mucho en mantener a la gente. O sea que hay una contradicción, que es que parece que quieren que seamos eternamente jóvenes, pero no. Ahora ya el sistema se ha dado cuenta que hay mucha demografía en muchos sitios. Hombre, ese es un tema anexo, pero tú, por ejemplo, si tienes una granja de 100 metros cuadrados, si tienes 5 gallinas no tienes ningún problema, si tienes 5 millones de gallinas en el mismo sitio lo tienes. ¿Cuál es el problema? El agotamiento y el arrasar la naturaleza, los recursos energéticos, el agua, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el planeta ya hay un deterioro considerable por parte de que realmente somos una población excesiva. Tampoco creo que en el fondo nos vayan a matar como a ratas, pero es que realmente sí creo que hay un problema. Si ves las curvas de crecimiento demográfico son explosivas. ¿No se puede arreglar eso con una guerra mundial? Con una guerra mundial que no lo destroce todo. Empezaremos con una guerra civil. Hombre, pero no solucionas el... A ver, un segundo, que está preguntando ella. Países pobres y poco importantes para la sociedad occidental, como siempre Pakistán. Estas guerras no son dejadas
apuesta para que haya una eliminación de la radicalidad de los animales? A ver, tanto como para la eliminación, ¿no? Porque si quisiéramos eliminar a la humanidad no lo haríamos a través de guerras, porque llevamos toda la vida teniendo guerras. Pero para haber un equilibrio, Pero si es que en el fondo el problema es que no por una razón, porque no funciona. No porque no pueda ser, entiéndeme. Llevamos toda la vida teniendo guerras y la población ha crecido. Guerras de todo tipo, yo te digo, el problema es que el hombre es tan adaptable y somos máquinas de supervivencia, y a pesar de la guerra y de varias epidemias y varios problemas, llevamos sin parar de crecer pues desde los neandertales. Entonces, no creo que ahora mismo nadie haga una guerra para dejar de crecer, porque hemos visto que no funciona. Lo que hemos visto que sí funciona para que la gente se deje de reproducir es alcanzar determinados niveles de riqueza. Europa es el continente que menos crece. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dejado de tener una reproducción de subsistencia donde yo puedo tener 5, 6, 7 hijos, sino que lo que quiero, bueno, para empezar es que ahora tener un hijo es tan caro que si acaso tengo uno, con lo cual ahí ya paras. Pero en el fondo lo que ha parado un poco el crecimiento demográfico es que yo ya no tengo que sobrevivir y para ello no tengo que tener hijos que me ayuden, sino que tengo tal nivel de riqueza que me puedo dedicar a mí. Y un hijo no es una extensión de mi supervivencia ni una manera de tener, digamos, más mano de obra, sino que es una aportación a mí como persona y yo hacia mi hijo para educarle. Pero no una instrumentalización como mano de obra como se tenía antes para que ayudara en casa. ¿Cómo ha afectado, bueno, no sé si se les ha ido de las manos todo este consumismo con el cambio climático? ¿Cómo se ve esto? A ver, claro, esto digamos que es la parte publicitaria de un modelo que está en decadencia, lógicamente. O sea, por ejemplo, claro, es que cuando hablaba de lo del gobierno, en realidad es que se pueden hablar de tantas cosas. No sé si sabéis que una de las noticias más censuradas del mundo es que existen determinadas bolsas de plástico en medio de los océanos. Son pequeñitos trozos de, no sé, pues por ejemplo un trozo de un bastón para los oídos, de latas de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Eso muestra que el deterioro que le estamos haciendo al planeta es muy grande. Hay una cosa que se llama la obsolescencia programada, es que decir, si yo tengo este ordenador antes, pues decían, ya no se hacen ordenadores como los de antes duraban 10 años, ahora te dura un mes, o sea, un año. De hecho, con los móviles pasa. ¿Qué es lo que pasa? Nadie quiere hacer cosas que duren, porque yo como industria prefiero que tú tengas un teléfono nuevo cada 6 meses y me da igual, o sea, y aunque le tenga que incluso que bajar un poco el precio del teléfono, quiero que compres otro pronto. ¿Os acordáis que antes se arreglaban las cosas? Ya no se arregla nada. Tú vas, oye, es que esto se me ha roto, no, cómprate otro. No, en serio, es que quiero arreglar este, no, da igual, toma otro. Además es un modelo que va a ser mejor que este que tienes. No, pero es que quiero arreglar esto, es que te va a costar más barato otro. Entonces, cuando tú haces ese tipo de cosas, una de las cosas muy importantes de este control mental mundial que os presento es que un ciudadano normal no conecta las causas con las consecuencias. Entonces, a nosotros en que nos quedamos en la parte esta de neón, de publicidad, de tal, decir, no, pues quiero otro móvil, quiero otro tal, ¿Cuál es la cara B? Todo el tema de los despojos, residuos, basura, gestión de problemas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, y yo, por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta, que, por ejemplo, estamos hipereducados en determinadas cosas de consumo. Me recuerdo una serie muy graciosa que había uno a otro que le decía, oye, ¿tú sabes lo que es un nórdico? ¿Tú sabes lo que es? Y le decía 7, 8 cosas así de consumo. ¿Tú sabes lo que es no sé lo que era, como una manta de pies, pero eran cosas así como un tanto estrambóticas, y decía sí. Y decía, ¿por qué dos tipos como nosotros, que somos más brutos que un arao, sabemos este tipo de cosas? Porque nos la ha dado la publicidad. Sin embargo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a nivel de lo que es el tema ecológico, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje, etcétera, etcétera, como ciudadanos tenemos muy poca formación. Una de las cosas más básicas que existe dentro del reciclaje es la diferencia entre el vidrio y el cristal. Una vez pregunté en mi Facebook si la gente en general conocía la diferencia entre el vidrio y el cristal y nadie lo sabía. Y decía, pero si tenemos en España
cacharros de estos para reciclar vidrio prácticamente desde hace 30 años, y es lo primero que se puso. Y 30 años después no sabemos explicar la diferencia. ¿Por qué tenemos tanto conocimiento de miles de complementos de moda, como por ejemplo de un gloss? ¿Por qué alguien sabe lo que es un gloss? Yo, porque me lo han explicado, pero eso es ese tipo de cosas que las sabes porque te la enseña la publicidad. Y en cambio sabes lo que es el gloss y no sabes lo que es el vidrio o la diferencia con el cristal. Evidentemente nos movemos en unas direcciones en las que nos van matando, enviando, ¿no? Bueno, pues como estáis todos con... Quiero decir una cosa. Tú dijiste que las guerras... tú has dicho que las guerras no han servido para nada para detener el crecimiento demográfico. Es un hecho eso. Sí, no es exactamente así. Porque, hombre, algo habrá ralentizado, pero... en la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas, en la Segunda 60. Ahí solamente tenemos 80 millones de personas en un momento que la población era 2 veces y 3/4 menos que la de hoy. Se supone que si esos 80 millones que murieron en el año entre el 14 y el 18 y el 39 y el 45 se hubieran reproducido, no hubieran muerto, hoy en vez de tener 7.300 millones de habitantes, tendríamos 27.000. Vale, ¿quieres decir que crecemos un poquito más lentos? No, lo que ¿Tú sabes cuántas esos personas... muertos han servido, entre comillas, lógicamente... Para ralentizar un poco, ¿tú sabes aproximadamente cuántas millones de personas nacen al año en el mundo? Mueren 300.000 por cada día, entre 250 y 300.000, no por día. Sí. No sé cuántas nacen. Nacen de en torno a unos 77, 80 millones de habitantes. Por ahí. Eso es la población de Alemania. O sea, hay una Alemania más en el mundo cada año. Eso evidentemente son cifras. O sea, lo que quiero decir que luego todo tiene un impacto, que no sé qué, pero hay determinadas cosas que yo creo que son más interpretables. Lo de la curva de la explosión demográfica es... No, la sobrepoblación es total. Pero entonces, espiritualmente, que estamos en una sociedad espírita, el hombre hoy día lo que está es muy poco desarrollado, porque la gente antes, como llevaba una vida más tranquila, reflexionaba más cuando llegaba a cierta edad, y ahora como vivimos en esta vorágine de acontecimientos del Puigdemont, del otro, de todos los tontos que hay por ahí distrayendo. Bueno, claro, a ver, yo la charla... ocurre que hoy día tiene muy poco tiempo la gente, ni en los pueblos, porque están viendo la televisión también. No hay tiempo para meditar, para autoconocerse, para tal, más que en ciertos ambientes muy restringidos de gente muy evolucionada. En general la gente está cada vez más distraída de todo. Eso estuve a punto de meterlo en la charla. Lo que es pasa que está la sociedad espírita, que hay que hablar un poco de que aquí venimos a perfeccionarnos espiritualmente. Y con bueno, este yo sistema... he tratado, bueno, al final cada charla yo no sé si os habrá gustado, pero yo he tratado de demostrar cómo la sociedad procura que nosotros no nos relacionemos con nuestra propia muerte. Evidentemente hay miles de cosas. Por ejemplo, meditar siempre ha sido contracultural. Cojas la religión que sea, que cojas, la práctica del silencio, la respiración, el centrarse en uno mismo, el mirar al interior, siempre ha sido prácticamente el único camino que hay hacia Dios y hacia la trascendencia. Tú dices, ¿hay una contraprestación social ahora mismo en eso? Es evidente. Claro. Es evidente, es más, es que en la sociedad actual la gente lo que te dice es que cada vez le cuesta más concentrarse. Porque yo estoy aquí y tengo WhatsApp, tengo el Messenger, tengo el Instagram y tengo tal, y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una cognitivamente una atención ya tan desfocalizada que ahora mismo pasa una cosa. Cuando tú te lees un capítulo del Quijote, antes leíamos de corrido, a la gente cada vez le cuesta más leer de corrido. Porque de alguna manera nos están entrenando la desatención, es decir, que cada pocos segundos cambiamos el foco de atención. Para mí eso tiene una vinculación muy importante, y además te voy a decir una cosa: si tú pasas una hora leyendo una novela, cuando terminas esa hora y yo te pregunto qué has leído, en el 90% de los casos cualquiera de vosotros me va a saber decir qué he leído. Pues mira, es el inicio de el Principito, pues es el inicio de un aviador que va a un mundo, tiene un accidente, luego se encuentra con... y tú dices algo. Ahora tú te pasas una hora en Facebook y cuando terminas esa hora yo te pregunto qué has visto y tú no eres capaz de recordar absolutamente nada, prácticamente nada. Si en una hora en Facebook has visto 200 publicaciones, te vas a acordar de 3. ¿Qué significa eso? Que toda esa
vamos a decir, fragmentación de los contenidos en la sociedad actual, también hace que nosotros no seamos capaces de memorizar. Y eso también es otra charla y eso también tiene otras consecuencias. Porque no lo vives. Claro. Una pregunta, es que de todo eso que tú has hablado, yo estoy aquí pensando, con tanta tecnología, con tanta propaganda, con todo eso, los niños que están llegando ahora mismo, ¿qué mundo van a hacer de aquí a 50 años? Sí, ahora hay una cosa muy importante. Normalmente está por la maquinita. Claro, pero hay una cosa muy importante y es, yo tengo la teoría personalísima, puedo equivocar, y es que Matrix está empezando ahora. Os explico, todo el mundo dice, claro, vivimos en Matrix porque el mundo no es como nosotros pensábamos y tal, pero todos los que estamos aquí tenemos bastante claro cuál es el mundo de lo que es digital, de lo que son ordenadores y de lo que es el mundo sensible. Hace no mucho estuve con unos amigos en un McDonald's y hubo una cosa que a mí me alucinó bastante, porque en el McDonald's, por lo menos en Santander, hay un sitio que es para los niños y que tiene como un pequeño campo de fútbol. Y en ese campo de fútbol tú puedes jugar a fútbol pero con una pelota que es digital. Es decir, es desde el foco, de arriba hay como un foco, como si fuera un proyector, como el que tiene Aldo aquí, y que proyecta sobre el suelo un balón. Y yo no sé cómo lo hace la máquina, pero que cuando tú le das una patada cuando tú le das una patada a ese balón, el balón se mueve. Con lo cual tú puedes jugar al fútbol de verdad, pero el balón es electrónico. Entonces, cuando tú eres un individuo de 2 años y estás jugando con un balón electrónico, probablemente el mundo en el que vas a empezar a nacer, que va a ser el mismo mundo en el que vas a poder cazar Pokémon con un teléfono, que son bichos que no están allí pero que tú solo los ves, te das cuenta de que toda la industria, de la cual hemos visto que lleva años involucrándose en cómo irnos llevando, y lo hemos visto hoy, ¿no? La televisión, etcétera, etcétera, es que se va a construir cada vez más un mundo paralelo. Pero un mundo paralelo que va a tener una particularidad. Y es que ese mundo paralelo, que va a ser de pago y va a ser de suscripción, etcétera, etcétera, va a ser un mundo que va a ser más atractivo que el mundo sensible, que el mundo real. Es decir, pronto tendremos las Google Glasses, pronto tendremos la realidad virtual, pronto tendremos todo ese tipo de cosas que más que una matriz completa, lo que van a es superponer otro mundo digital sobre este. Nosotros todavía sabemos elaborar la diferencia. El problema, igual que os he dicho cuál es todo este cultivo de cosas culturales que forman parte de nuestro modo de ver el mundo, tanto de que si te vistes de azul o de rosa con los códigos de niño, pensad cómo será el mundo en el que vosotros desde que tenéis 1 año o 2, lo digital se superpone perfectamente sobre lo real, hasta tal punto de que llega un momento en el que vosotros os va a costar saber qué está en un lado y qué está en otro, porque van a nacer desde el principio. Entonces, lo que va a pasar ahí es que Matrix está empezando a envolver a los niños que están naciendo ahora. Y en el momento en el que tú, como niño, tengas que vivir en una sociedad que se participa más de los medios digitales que de los reales, llegará en el punto en el que tengas que luchar por ser alguien dentro de la red. Y llegará en un momento en el que los derechos laborales, derechos, etcétera, 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 por los que tú luchas no van a ser derechos reales, sino para ser alguien dentro de la red. Y eso ya sí que es el final de la libertad humana y el engaño ese masivo de Maya y Matrix, en el cual tú vas a tratar de ser alguien en algo que realmente no existe. Y yo creo que eso va a llegar, pero como digo, solo en mi opinión. Y si... Yo estoy totalmente convencido. Y además ese tipo de matriz será una matriz universal. Claro. No serás un jugador local, sino serás un jugador universal. Con lo cual, nosotros estaremos en nuestras casas y pondremos una réplica de lo que queremos ser en esa red, esa matriz. Y tendrás, pagarás por tener privilegios en un mundo digital. Claro. Hay una película sobre eso. ¿Cómo se llama? Los sustitutos. Los sustitutos. Es con Bruce Willis y es una proyección de lo que tú quieres ser y de su mujer, y tú vives en una realidad totalmente virtual y hay como un pueblo de humanos. Claro. Tú eres un robot realmente. Es que estamos hablando de esa realidad como si fuera la única y totalmente lineal. En este universo, en el globo en el que vivimos,
están conviviendo muchas épocas, muchos tiempos y muchas realidades muy diferentes. No estás hablando de la cantidad de movimientos totalmente contrarios a esta historia del consumo, porque ha surgido a lo largo del tiempo, en los últimos tiempos, y está ocurriendo Sí. en el planeta a la vez. Yo no Entonces, digo que... ya, sí. por eso digo, es que esa proyección que estamos haciendo tan apocalíptica del futuro es muy matizable. O sea, no es que esté mal lo que estás diciendo, lo que está sugiriendo, pero es muy matizable porque es una parte, y es una parte muy pequeña de la realidad. Evidentemente solo el tiempo tiene la respuesta Claro, a eso. Luego hay claro, miles de pero sociedades, yo vamos a- estoy vamos a hablando... ver, por ejemplo, guerras. Estamos viviendo la época en que menos guerras importantes está habiendo en la historia. Son guerras de baja intensidad. De muy Sí, baja pero intensidad, 85. Pero hay más. pero este ha habido siempre a Hay lo más largo que de la antes. historia. Ha habido Claro, más. más que antes. Estáis muy equivocados. El nivel de violencia, y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos podría quien morir lo 100 puede decir, personas. el Instituto Elcano, quien quieras. Pero ¿eh? así- Es cuando así menos, siempre, así menos siempre. violencia estamos teniendo. Hay un montón de avances Yo, a la vez, y también hay retrocesos, y hay cambio. yo de lo no que... nos tiene que asustar desde mi punto de vista es el cambio. Para es que nada. está cambiando A ver, nuestra sociedad. yo he hablado sobre todo de cuáles son los mensajes Pero está- hegemónicos del está sistema, muy bien, no del cómo se sistema del reinterpretan. consumo, del sistema del consumo. Por supuesto. Bien, pero eso también se puede contrarrestar y de hecho se hace. Claro, y que Hay nunca... sociedades No que he lo dicho... contrarrestan. Por supuesto que no he dicho que no se Una pueda. muy buena educación, con una educación que fomente el sentido crítico. Hay un montón de cosas que pueden contrarrestar todo eso. No vamos ahí enfilados a un Matrix. De todas Nos maneras, queda todavía además mucho que recorrer. de todas maneras, eso Pero digamos... somos en el globo, no en nosotros, en el globo entero. Claro, claro, claro. Si además una de las cosas de los que se estudia es no cómo son esos mensajes, porque yo de lo que estoy diciendo es lo que se envía, sino cómo se reinterpreta. Porque esto hay gente que lo asume completamente, pero gente que se polariza absolutamente en contra. No, pero es que el consumismo incluso puede funcionar de otra manera. Si te vas a una sociedad como la japonesa, la sociedad japonesa es tremendamente consumista, pero hasta unos niveles que alucinaríamos aquí, y sin embargo el respeto a la autoridad no lo han perdido en absoluto, todo lo contrario. O sea, no todo evoluciona de la misma manera, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Por supuesto. Bueno, pero hay un gobierno que hay en el mundo de oligarquía, más o menos secreta, que está intentando manipular. ¿De verdad lo crees? Lo que pasa es que no lo consiguen. Es que es muy difícil conseguir eso, es que eso es un... Que no lo consiguen. Sí lo Yo creo que consiguen. sí lo consiguen. Yo creo Bueno, a ver, lógicamente... Se conseguirá en parte. A ver, yo desde luego estoy aquí y todas estas cosas son mi visión y una propuesta. Que luego cada uno motive, o sea, soy muy libre de salir aquí y decir, este chaval. No, pues es que Pero todo lo que en es el muy fondo, interesante. no sé, es como yo lo veo. Y Y ahí a proyectar el apocalipsis, no, yo no. Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, que has tocado un tema que decían aquí, la cuestión de que este sitio es un sitio del Centro de Estudios Espiritistas. Yo creo que tú has tocado el tema bastante bien, Espírita. porque has fundamentado mucho de lo que has dicho, es el ego del hombre. Y digamos que en eso, el ego, que aquí nadie puede discutir que en ninguna sociedad más avanzada, menos en nuestro globo terráqueo, no existe el ego en ninguna sociedad. Porque si existe, a nada que llegue el hombre a descubrirlo, se impone ese ego del ego, ¿no? A lo mejor unos indígenas en un sitio paradisíaco perdido que la bota, y digo bota, no ha puesto todavía su huella. Pero ese ego existe en la humanidad. Y resulta que en el pecado va la penitencia. Es decir, somos manejables, somos elásticos, nuestras conciencias, y tarde o temprano nos puede llevar ese ego particular, nos puede llevar específicamente a ese matriz que esta señora o señorita cree que va a estar muy lejos. de todas maneras, sí, Es que realmente ese ego... yo yo estoy poniendo... yo en sí no critico... Preferiría que no me personalice. No, bueno, pero he dicho una... De todas maneras, yo no critico tanto en que exista el ego, que eso... El ego y personalizar conmigo no No, lo no, muy bien. lo he entendido mal, no personalizado. El ego lo tenemos todos. Bueno, en cualquier caso, si no tenéis más preguntas, pues Bueno, luego me las hacéis a mí. terminamos aquí.